Buenas noches, nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar sobre el video de Hugo Mójica. Mi nombre es Gerson Rodríguez. Mi nombre es Carmen Viviana. Mi nombre es Kevin Muñoz. Mi nombre es Gianfranco Ramírez. Pues para comenzar me gustaría resaltar cómo esta labor que hace este grupo pues llamado Escolas. Y hay algo que me pareció muy interesante como investigando un poco respecto al grupo y era sobre eh, como esas actividades que realizan en torno al arte. Realizan clases y todo este tipo de talleres y cosas que lo que hacen es fomentar este tipo de prácticas y cómo desarrollar más este, como esta parte de nosotros que no se desarrolla mucho en nuestras vidas y se deja de lado muchas veces. Y también respecto al video, me gustaba una parte en la que Hugo hablaba sobre el ser como tal y decía que era como una especie de construcción que básicamente a lo largo de los años, a partir pues de lo que es tu cultura, tus creencias y entre otras cosas, se va moldeando y pues llega a lo que eres hoy en día, que es la construcción de tu ser como tal. Y pues esto se ve mucho también influenciado como pues una de las cosas más generales que vendría a ser la religión, pues que digamos alguien del Medio Oriente tiene como una forma de ser totalmente distinta a una persona de esta parte del mundo. Y eso. Bueno, a mí particularmente este video me gustó mucho porque siento que está muy a la par con toda la situación que estamos viviendo, porque es un video que como de reflexión, de introspección, de cómo autoevaluarnos, de cómo vemos las cosas. Y pues Hugo Mujica se me hace una persona como muy sabia, como en la manera que se expresa, me gustó muchísimo porque si te hace caer en cuenta y te hace reflexionar que muchas veces nos adelantamos a algo y no escuchamos, entonces él por eso siempre como que mencionó mucho esa parte de la escucha y de que no te apresuraras, sino que tú mismo tenías que experimentar las cosas y, y sin prejuicios o sin antecedentes para que realmente pudieras experimentar algo nuevo. Eso me llamó mucho la atención y también cuando comenzó a hablar sobre, cuando le comenzaron a hacer preguntas y una me llamó mucho la atención porque habla de cómo muchas veces nos sentimos como arrumados o que vivimos en una sociedad que no nos deja ser libres, pero de cierta manera uno lo pone a reflexionar que en sí pues nunca vamos a ser libres, pero que de cierto modo en la actualidad es una de las épocas donde más el ser humano ha sido libre, a pesar de que hay políticas, leyes y pues porque vivimos en comunidad, pero eso no nos quita que no podamos desarrollarnos siempre y cuando no le hagamos daño al otro. Entonces, como que muchas veces vivimos muy cohibidos y muy sesgados y como que nos ahogamos en un vaso de agua y como que haciendo este tipo de reflexiones y como saliéndose un momento y tomándose un tiempo para pensar, como que las cosas se pueden ver mucho más claras. Y también digo todo esto pues por la situación en la que estamos viviendo, como que me hizo reflexionar mucho y hasta en un punto también decía lo mismo, de que hay realidades que en ese momento las vemos que nos afectan y que no nos están dejando o son muy cerradas, pero también son parte de un proceso y que nos ayuda a crecer como seres humanos porque estamos viviendo algo que jamás, o bueno, hace siglos pues no ocurría como este tipo de pandemias. Entonces como que siempre se busca sacar el lado positivo y pues me gustó también mucho que él lo muestra mucho como por medio de poemas y por, también por la parte artística. Entonces se me hizo como me inspiró mucho y me hizo reflexionar. A mí lo que más me pareció interesante de la charla con Hugo Mujica fue la crítica que él hace utilizando la idea del Übermensch, del superhombre de Nietzsche, para mostrarnos cómo la sociedad, por medio de los ideales que impone, opaca el potencial de los individuos. Yo estaba leyendo un artículo que él publicó, del mismo nombre, se llama La atención abierta o el saber del no saberse. Lo publicó en la revista Nuevo Pensamiento. Él nos decía que la sociedad banaliza de una forma
eh, todo. Es decir, él busca, normalmente la sociedad, los individuos buscan como darle una finalidad a todo. Y eso es precisamente lo que le quita el sentido o le quita la esencia a las cosas. Me quería ejemplificar esto para que me entendieran un poco mejor y se me vino a la mente esa pregunta que nos hacemos los estudiantes antes de entrar a la universidad de ¿qué voy a estudiar? Y yo dije, y claro, si hay personas que tienen como esa suerte de querer estudiar carreras que según la sociedad están bien vistas bajo los ojos, disculpe, bajo los ojos de la mayoría de personas, por ejemplo, una carrera de administración, una carrera de ingeniería, porque se supone que son las que más dan dinero y eso es el objetivo principal de una persona según la sociedad, tener dinero y tener éxito, y ya está, sin importar si esa persona es feliz haciendo eso o es, por lo menos, se siente cómoda. Y aquí es donde yo digo como, aquí es como donde yo digo que la sociedad, o sea, que la sociedad hace que el individuo se sacrifique por ella, por los ideales que ésta tiene. Bueno, sí, tienes razón. A mí me gustaría, pues, iniciar compartiendo un fragmento de el poema de Jorge Eduardo Bielson, titulado Ser artista. Dice así: ser artista es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad, es mirar, 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 escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. El silencio es desafiar a la razón, a la época. A mí me gusta remitirme a este poema en este momento porque una de las cosas que dijo Hugo Mujica es que muchas personas piensan que el arte no sirve para nada. Sin embargo, el arte es en sí misma lo que nos hace tener un sentido como seres humanos. Viéndolo desde el punto ontológico, es como esa parte de nosotros que nos permite conectarnos con el mundo, pero paradójicamente también nos permite separarnos de él. Es bastante curioso. Y de hecho me interesa mucho este tema, porque en parte el arte es lo que hace perdurar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y lo que nos hace humanos. Como dice Jorge Eduardo, ser artista es mirar. Sin embargo, yo creo que es más que mirar, yo creo que va más allá. Es contemplar, es interpretar y al fin y al cabo es expresar. Actualmente nosotros tenemos poco tiempo para mirar las cosas, para contemplarlas, y por el afán que estamos como todo rutinizado, tenemos todo, pues no alcanzamos a contemplar esas cosas que específicamente son la labor del artista. Podemos decir que desde el comienzo de la separación del hombre con lo no humano y con la naturaleza, se empieza como a crear ese lenguaje universal que es comprensible para todas las personas, todos los seres humanos sin distinción. Porque, ¿qué pasa? El arte apela a nuestros sentidos, apela a nuestras emociones, apela a nuestros sentimientos y apela a nuestra razón. Por eso es universal. Sin embargo, dependiendo de las experiencias que cada persona haya tenido, se pueden presentar como diferentes manifestaciones del arte, diferentes espacios o también yo lo llamaría, como dice Mujica, diferentes ámbitos. Y me parece muy interesante lo que tú dices, Jan, porque el arte es una forma de pensar y de expresar las ideas y también puede convertirse como ese niño de Nietzsche, ese que solamente es lo que es y no se vuelve rebelde y tampoco se acomoda a lo que le dictamina la sociedad, a pesar que, pues vale aclarar, también podría hacer esto. Y me parece bastante curioso el tema del niño en esta interpretación filosófica porque, como vimos, es claro que los niños pueden llegar a tener como una experiencia cosmológica bastante profunda y plasmarlo en un dibujo, como lo vimos en la clase pasada. Y para artistas como Pablo Picasso existe esa noción de que todo niño es un artista. El problema para él es que, digamos, ¿cómo se puede llegar a ser artista? ¿Cómo se puede seguir siendo artista cuando se crece? Él pasó por la academia, a los 8 años empezó a pintar e a incursionar en el arte porque su padre también era un pintor academicista. Y después de haber pasado por muchísimas facetas por las que puede pasar un artista, llega a esta conclusión en donde descubre que en realidad la mejor forma en la que podía expresar sus sentimientos y su forma de pensar
y poder representar esa realidad era como fácilmente lo puede hacer un niño. No obstante, pues esto tiene todo un concepto dentro de la plasmación pictórica que hacía Picasso. Está llena de sentido, llena de significados, no son simplemente trazos inocentes a pesar de que lo parezcan. Pero pues yo creo que finalmente por esto mismo es que la característica fundamental del arte es como estar aplicada como un organismo mediador o como un sistema, un motor de comunicación que pueda ser como un lenguaje antes de las palabras. Y yo creo que eso es característico del encuentro con el mundo. Ahora que mencionas a Pablo Picasso, se me vino a la cabeza dos obras de él, que son una obra que se llama Autorretrato, que fue hecha en 1907, y otra que se llama Mujer vuelta hacia la derecha. Gracias. Sí, total, esas dos obras como que representan en, digamos, en su esplendor, como Picasso logra representar y cómo se logra expresar a partir de esos trazos que parecen infantiles, pero pues como lo hablamos tienen demasiado significado, es extraordinario.